Iglesia, muy buenas tardes, qué gusto estar delante de este lugar. Doy gracias a Dios por ello y ver una iglesia nutrida, pues, gracias a Dios por ello, ¿verdad? Oiga, pues en el mes pasado nos estuvimos gozando mucho, ¿verdad? Fue un mes lleno de gozo, fue un mes lleno de cultos especiales. Y fue un mes de alegría y especialmente de ese agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por esta obra, por esta iglesia Luz y Sal, ¿verdad? 4 años dijimos que en los que hemos visto que el Señor nos ha sostenido, que el Señor nos ha sustentado, pero que además nos ha dado crecimiento espiritual y nos ha aumentado la fe. Nos ha aumentado la fe, pero la obra continúa. No hemos terminado, la obra no la hemos terminado. Ya vimos hacia atrás lo que el Señor ha venido haciendo, caminando con nosotros, y la bendición que el Señor ha derramado también sobre su obra principalmente y además en nuestras vidas. Y es por ello ese agradecimiento, ¿verdad? Pero déjeme decirle que aún tenemos mucho, pero mucho camino que recorrer. No debemos de quedarnos con la vista atrás viendo lo bueno que ha sido el Señor, sino que le voy a decir un secreto que usted sabe, y porque es un secreto a voces. No mire hacia atrás, no se detenga y mire hacia atrás. Por más que su pasado haya sido bueno, debemos de seguir dando pasos adelante, de manera que esta obra, esta iglesia cristiana Luz y Sal, caminaremos todavía por mucho, pero por mucho tiempo de la mano del Señor. No nos conformemos con lo que tenemos ahora, sino que debemos de seguir trabajando para seguir dando al Señor fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿verdad? Así es como debemos de traerle al Señor el fruto. Demos cada día un paso más allá. No nos quedemos contemplando únicamente lo que el Señor ya ha hecho hasta ahorita, que es bastante bueno lo que vemos. Pero sí tenga la certeza de lo que hay más adelante y de lo que ahorita no vemos es mucho mejor de lo bueno que hemos visto que el Señor ya nos ha entregado. Nosotros sabemos ya de parte de la palabra que la mejor adoración que podemos presentar a Dios es la obediencia, ¿verdad? Esta es la mejor adoración. Y esto lo podemos ver en diferentes personajes bíblicos, como por medio de la obediencia lograron cumplir los planes y propósitos de Dios. Los planes y propósitos de Dios. No eran planes personales de estos personajes bíblicos, no, sino eran los planes de Dios. De manera que esta iglesia no es producto del plan del hombre, sino del plan de Dios para que lo llevemos a cabo. Y déjeme decirle con mucha alegría y no con tristeza, y le diré por qué, que con mucha alegría que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo seguirá perdurando, porque tal vez algunos de los que estamos aquí no veamos la obra terminada, no veamos la obra floreciente, dando frutos. Y esto es lo que les digo, esto no me entristece. Por el contrario, si nosotros los que estamos aquí seguimos avanzando, es que esta iglesia del Señor Jesucristo va a dar fruto. Por ahora somos solamente sembradores, eso es lo que somos sembradores de la buena semilla. Pero esto no acaba aquí con ser simplemente sembrador. Tengamos fe,
Tengamos fe en que vendrán las generaciones que siguen después de nosotros para que ellos rieguen, para que ellos cuiden verdaderamente el crecimiento. Y ese es verdaderamente mi gozo en el Señor, el saber lo que Dios hará después de nosotros, en estas generaciones venideras. Pero estas generaciones venideras tienen que vernos trabajar para el Señor. Tienen que vernos siendo obedientes a los mandamientos, a los estatutos y decretos que ya nos ha dado. Debemos de ser congruentes con lo que enseñamos, con lo que reflejamos y con lo que decimos. Ahí está la congruencia de la obediencia. No hemos llegado a la meta. La meta está más allá adelante. Y no te digo que el camino será fácil, no, pero no será difícil si caminamos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Si caminamos con fe, porque Jesucristo es la cabeza de esta iglesia y es Él quien nos dará los lineamientos. Él será quien nos dé las instrucciones para que cuando venga, para que cuando el Señor venga, encuentre su iglesia como Él quiere. ¿Cómo quiere encontrar Jesucristo cuando Él venga? ¿Cómo quiere encontrar su iglesia? Sin mancha y sin arruga. Pero para esto debemos de seguir trabajando, siendo obedientes, enseñando a los que vienen después de nosotros. Abra su Biblia, acompáñeme y busque la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4. Voy a leer de los versículos del 7 al 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 7 al 12. Voy a darle lectura, por favor, usted siga ahí con su vista. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Acompáñeme a orar. Gracias, Dios Padre bendito, que nos has dado a tu Hijo Jesucristo para seguirlo, que nos has dado a tu Hijo Jesucristo como cabeza de esta iglesia, que nos has dado a tu Hijo Jesucristo para conocer de las buenas noticias que trajo a nosotros, para darnos salvación, para darnos arrepentimiento, para darnos perdón de pecados y, Señor, para llegar a esta vida eterna. Gracias, Señor, por ese amor que nos ha dado, ese amor incalculable y ese amor que no tiene fin, Señor. Gracias porque Él ha pagado por nosotros lo que nosotros teníamos que pagar, pero no podíamos hacerlo. Dios, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, que sea para reflexión en nuestras vidas. Espíritu Santo, te pido que obres en cada uno de los corazones que late en este templo para estar atentos a tu palabra.
Guarda mis palabras, guarda mi corazón y mis pensamientos, Espíritu de Dios, para poder hablar a tu pueblo, no en mi carne, sino por tu Espíritu. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te lo pido. Amén. Pues continuamos con ese gozo de agradecimiento, pero ahora por lo que viene, ¿verdad? Por lo que no sabemos, por lo que no conocemos, pero que tenemos la firme convicción de que algo mejor viene todavía, ¿verdad? Y además, lo que de manera personal el Señor hace en cada uno en nuestras vidas. Tenga la convicción de que el Señor tiene cosas mejores de lo que usted ha vivido hasta hoy. El Señor no tenía una visión limitada, no tenía esa visión. El Señor, escuche bien, ya había visto a cada uno de los que estamos aquí. Ya nos había visto, pero ¿cómo es eso? No me malinterprete. Lo que digo es que esa misma visión de nuestro Señor Jesucristo nos la da a nosotros, para que continuemos esa misma visión del Señor. Si el Señor dice la palabra que hasta hoy sigue trabajando, ¿quiénes somos nosotros para decir que ya trabajamos lo suficiente en la obra y que ahora descansaremos? No, no es así. Debemos de seguir trabajando a pesar, escuche bien, de las dificultades que se presenten en su vida. Debemos de seguir trabajando. Iniciaremos hoy una nueva serie de mensajes que he llamado Marchando en Convicción. Marchando en Convicción es la serie de los que a partir de hoy estaremos escuchando los mensajes. Y el título del mensaje de hoy lleva por nombre No te detengas. Y vamos a hacer un recorrido por este hermoso texto del apóstol Pablo a los Corintios. Punto número 1. ¿Qué tenemos? Dice nuestro versículo 7, pero tenemos este tesoro. ¿Sí? El hombre por sí mismo está limitado. Y está limitado por el miedo, por el sufrimiento, por la culpabilidad, por la insatisfacción, por la muerte y por otras muchas limitantes que se presentan en su vida. Y todas estas limitantes van a detallar, escuche bien, los marcos de la vida espiritual que usted tiene en su vida práctica. Y estos límites lo van a conducir, ¿sabe a dónde? A nada. Si usted está con un límite, no lo va a conducir a nada. Lo va a dejar ahí en donde está, lo va a dejar impávido, lo va a dejar parado, lo va a tener preso de sus límites y detener su andar al que ha sido llamado. Cuando a usted y a mí nos predicaron del Evangelio, hablándonos de Jesucristo como el Salvador del mundo, y ese amor nos conquistó, fue que nos pudimos arrepentir de pecados. ¿Y qué fue lo que hicimos? Abrimos nuestro corazón para que Él entrara e hiciera morada con nosotros. Cuando hace esta morada, entró ese tesoro a su vida. Dios hizo de nosotros una nueva creación, nos hizo una nueva criatura. A partir de ahí, su presencia en nosotros es nada menos que el resplandor de su gloria en Jesucristo, que alumbra las tinieblas de nuestros corazones. Usted ha escuchado hablar de la gloria de Dios y cómo la gloria de Dios en el tabernáculo era en forma de nube, subía y bajaba, y hoy esa gloria de Dios es Jesucristo en nuestros corazones.
Y esta luz resplandeciente ilumina el conocimiento en las enseñanzas dadas y entregadas y habladas por Jesús a su paso por esta tierra. Y ahora esas enseñanzas están en nuestras vidas. ¿Por qué están en nuestras vidas? Porque Cristo vive. Sí, Cristo vive y vive en usted y vive en mí. ¿O es acaso que no le hemos dado morada en nuestros corazones? Este tesoro es una realidad de nuestras vidas que nada ni nadie te puede quitar, que nadie te puede envidiar, que nadie te lo puede cambiar. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos? Tenemos a Jesucristo en nuestros corazones y es Él el tesoro y nosotros somos los recipientes. Somos ese vaso frágil de barro. El tesoro es la grandeza de la palabra, el evangelio, las buenas noticias que nos trajo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio del evangelio. Gracias, hermano. Muchas gracias. ¿En dónde guarda usted la palabra de Dios? En el corazón, ¿verdad? En el corazón. ¿Y es usted un recipiente frágil? Claro, igual que yo. Igual que yo. Pero se manifiesta la presencia de Dios en nuestras vidas, se manifiesta la excelencia del poder de Dios, nos dice la palabra. Dios ha hecho morada, Jesús ha hecho morada en nosotros, vive en nuestro interior y ahí atesoramos, ahí tenemos este tesoro. Esto que tenemos dentro es lo que no vemos, pero que nos da un verdadero valor. Y fue Jesús que, viendo nuestra fragilidad, quiso darnos un valor. Pero no quiso darnos un simple valor, no, sino que nos dio un tesoro incalculable. Y ese tesoro es que nos hace continuar y andar en el camino al que hemos sido llamados. Este es el único tesoro en el mundo que nadie podrá robarle. Es únicamente para usted, para que usted lo disfrute, esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando se nos predicó del evangelio, no se nos llamó a sentirnos culpables, ¿verdad? Sino que se nos llamó ¿a qué? A sentirnos libres. No hemos sido llamados a sentir miedo ni culpabilidad. Miedo de lo que viene adelante y no vemos, sino que se nos manda a ser esforzados. Y que nosotros tenemos por convicción que es mejor de lo que hoy vemos que tenemos, es mejor lo que está allá adelante. Hace 4 años no imaginábamos la bondad de Dios y lo que nos iba a mostrar. Cuando iniciamos, nuestros ojos materiales no podían verlo. Hoy lo estamos viendo. Y hoy ya no vamos caminando con ojos materiales. Hoy son nuestros ojos espirituales, porque el Señor nos ha dado este crecimiento espiritual, ha aumentado nuestra fe y hoy hemos aprendido a depender de Él. No dude de lo que hay
adelante. Es mejor aún de lo que tiene. No se detenga por el temor. No se detenga por el temor. Avance, camine. Tiene un tesoro en el que debe de confiar y caminar. Dice el versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Iglesia, podemos estar atribulados en todo, sí, en tristeza, en congoja, en sentirnos desolados, en sentirnos desamparados y desconsolados. Y esto se debe a las circunstancias difíciles por las que está atravesando, las que está viviendo. No sé si usted en este momento está pasando por alguna situación difícil, pero algo importante, y esta es parte de este tesoro, algo importante que nos dice el texto es que no debemos de estar angustiados. La angustia, a diferencia de la tribulación, depende de cada uno de nosotros. Puedes escoger si te angustias o no. La angustia no depende de las circunstancias, como si la tribulación. ¿Vamos a tener tribulación? Sí. Pero va a depender de nosotros angustiarnos por esa tribulación. Y la angustia es causa de incredulidad a Dios. La tribulación no detiene tu andar. Fíjate, la situación difícil que estás viviendo no detiene tu andar, pero sí tu angustia, esta te puede impedir seguir actuando y caminando. Sigue diciendo el versículo 8. En apuros, mas no desesperados. Es muy común en nuestro lenguaje de tener un apuro, decir, ay, es que estoy en apuros, tengo un apuro. Un apuro es un obstáculo o algo que dificulta continuar con lo que estamos haciendo. Un obstáculo no nos ayuda a resolver o cómo seguir caminando o cómo se debe de actuar en ese momento que se presenta ese obstáculo. En nuestro caminar de luz y sal, no crea que no nos hemos visto en apuros, claro que sí. Hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que pagar internet, hay que pagar los insumos generales de limpieza, entre otros gastos que se tienen que realizar. Y les voy a decir por qué estábamos en apuros. En un principio, no le niego que sí veíamos que era muy difícil sostener esta obra del Señor. Llegó la pandemia del COVID. Los templos se tuvieron que cerrar. ¿Qué tribulación más grande se nos presentó? A todo el mundo, en todo el mundo, pero estoy hablando especialmente de luz y sal. Tampoco le voy a negar que nos angustiábamos, sí nos angustiábamos. Los apuros estaban delante de nosotros, los estábamos viendo. Pero cuando comenzamos a ver ahora con ojos espirituales, no hubo angustia ni nos sentimos desesperados. ¿Por qué? Porque sabíamos que el poder, la excelencia del Señor se iba a manifestar, no por nuestras fuerzas. Íbamos a salir adelante
por ese poder de Dios y su excelencia. No por nosotros, no por nosotros. De manera que entonces comenzamos a ver el poder de Dios manifestándose, sustentándonos y sosteniendo esta iglesia que es suya. Él trabaja en su obra, y le dije hace rato que el Señor hasta hoy sigue trabajando. Él trabaja en su obra, por lo tanto no estamos solos. ¿Dónde está la angustia? Si tengo a un Dios poderoso que se manifiesta. Y es entonces cuando la gratitud y gozo en el corazón se manifiesta de ver lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Nos dejamos conducir por el Señor y no en nuestras fuerzas naturales. No somos nadie para detener lo que el Señor había comenzado. Nosotros no. Dice Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Esta palabra debe de estar encarnada en nuestros corazones, porque esta palabra es un tesoro que está dentro de cada uno como vasos de barro, y está encarnada en esta iglesia también, que late en estos corazones de barro, de manera que nada de lo que nuestros ojos materiales estén viendo podrá separarnos de ese amor del Señor y lo que Él puede hacer en nosotros. Punto número 2. Poner por obra. Y dice nuestro versículo 10: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. ¿Cómo? La vida espiritual es intensa y se tiene que gozar, se tiene que vivir, porque esa vida espiritual será su testimonio personal, es su comunión con el Señor, y esto es estar conectado con Dios, esa vida espiritual. El mejor testimonio que usted da a los demás no es el hecho de decir soy cristiano, no. Lo digo con mucho cuidado y amor y respeto. El ser cristiano no le garantiza nada, sino que debemos de reflejar una vida cristocéntrica. Y con esa vida cristocéntrica usted no necesita emitir palabras para decir que es cristiano, sino que si usted refleja esa luz que hay dentro de usted y que es Jesucristo, con eso es suficiente para decir: este hombre, esta mujer son obedientes a los mandatos de Dios. Este hombre y esta mujer tienen una relación espiritual, una conexión con Dios como Dios la pide que sea con Él. Entra a tu aposento y ahí en lo secreto ora, busca de Dios. Esa es tu conexión espiritual, ese es tu momento personal con Dios. Entonces sí, no habrá necesidad de que usted diga soy cristiano. La gente va a decir, él es diferente, él es cristiano. ¿Por qué? Porque esta vida cristocéntrica entonces sí estará dando evidencia de que ha muerto al pecado. Dice nuestro versículo, llevando la muerte de Jesús. Al pecado, pues en muchas de las ocasiones lo encontramos divertido, fíjese.
lo encontramos placentero. Estamos conscientes de que el pecado es malo, tanto en su antigua naturaleza como hoy como nueva criatura que es. Hoy que se ha entregado al Señor, hoy que debe de reflejar al Señor. Pero aún hay muchos que gustan de hacerlo, de seguir en esa vida de pecado, porque si no les gustara ya no lo harían. Pero la noticia aquí es que si continúa pecando, detiene su vida espiritual. Esto es, detiene su comunión con el Señor. Y al detener su comunión con el Señor, se estará perdiendo de las bendiciones que tiene para usted. Estamos haciendo un llamado a que no te detengas. Ya tienes un nuevo camino. Mantente en el mismo. Y mejor aún, aumenta tu fe. Sabes que de aquí en adelante las cosas serán mejor de lo que hasta hoy has visto. Morir al pecado tiene un costo y se llama sufrimiento. Sufrimiento por dejar el placer de pecar. Morir al pecado es sufrir. Jesús murió por llevar nuestros pecados. Jesús sufrió por llevarlos a cuestas. Pero Jesús pagó el precio. Y muchas veces, le voy a decir algo muy sencillo, muchas veces usted no quiere dejar de tomarse la cervecita porque considera que esto no es malo. Pero lo malo en ello es el mal testimonio que está dando a los demás. ¿Cómo va a reflejar que murió junto con Cristo? Dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿A quién pertenece usted? A Jesucristo, ¿verdad? Pues entonces ya no vivamos en la carne. Vivamos en la vida espiritual. Pongamos por obra la verdadera vida en Cristo, no tan solo para ser llamado cristiano, no, sino para vivir una vida cristocéntrica. ¿Cómo podemos llevar el evangelio de perdón de pecados y salvación si aún no estamos dando evidencia de esta nueva vida que se nos da por medio de las buenas noticias de Jesús? ¿O no fue que a usted le predicaron el perdón de pecados? ¿Y por qué si usted lo sigue haciendo, va y predica el perdón de pecados? Más bien, por eso no lo hace. No te detengas. No detengas tu camino por el pecado. No detengas tu camino por el miedo, por la culpa, por la angustia, por el hambre, por la tribulación que vivas. No. Avanza y atesora el evangelio en tu corazón. Haz lo tuyo primero. Primero haz lo tuyo para que después lo compartas y entonces sí estés marchando en convicción del mismo, de esas buenas noticias por medio de Jesucristo que hoy nos dieron salvación. Iglesia, aún hay mucho camino que recorrer en la obra, sí, pero también mucho camino en la vida personal de cada uno que caminar. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Cada uno de los que estamos aquí debemos de ser obreros.
Debemos de ser conscientes, debemos de ser responsables, de ser portadores del Evangelio. Debemos de reflejar la luz de Jesús, esa luz que nos sacó de tinieblas. El Señor nos ha hecho nuevas criaturas, ¿verdad? Y esto nos gusta escucharlo. Nueva criatura soy, sí, de manera entonces ahora que no te detengas, continúa tu camino, continúa tu nueva vida cristocéntrica y refleja que Jesús mora en tu corazón. Da evidencia de ello, da evidencia de tu fe puesta en el Señor y camina tu vida como cuerpo de la iglesia de Jesucristo. Todos nosotros debemos de ser responsables de seguir caminando en la obra de Jesucristo y de seguir trabajando en la obra del reino para darle fruto. Las dos cosas son importantes, tanto en el cuerpo de la iglesia como en su vida personal. Si su vida personal la alinea en su vida espiritual, desde luego que estará fundida en el cuerpo de la iglesia y trabajará por amor en la obra y se entregará por gratitud en la obra y no tendrá miedo. ¿Habrá tribulación? Sí. ¿Pero angustia? No, angustia ya no. No hemos llamado a estar angustiados. Hemos sido llamados a tener convicción en el poder y la excelencia de Dios, que nos sustenta y que nos sostiene, que nos da su diestra para sostenernos y llevarnos por el camino que tiene para cada uno de nosotros. Predicar el Evangelio es no detener tu marcha, porque estás marchando en convicción, sabes el motivo por el cual estás marchando, de que como nueva criatura das testimonio de lo que el Señor ha hecho ya en tu vida, y no anhelas que otros más que aún no conocen al Señor tengan lo que tú tienes, que tengan ese tesoro de la palabra en sus corazones, y que lo mejor es sacarlo y dar la evidencia de que vivimos una vida cristocéntrica, de que vivimos una vida en comunidad cristiana, de que vivimos una vida abrazando la visión y la misión de la iglesia de Jesucristo para caminar y florecerla, dándole el fruto. Cierra tus ojos, iglesia. Toma un momento ahí en tu lugar y habla con el Señor y reconoce con Él si has detenido tu camino, si estás en un momento de vida cómoda y estás en pecado, y esto impide que avances en esa vida espiritual que debes de gozar con Él. Toma este momento, iglesia. ¿Cómo has estado trabajando en la obra del Señor? ¿Cómo le has estado dando tu tiempo? ¿Medio tiempo? ¿Un cuarto de tiempo? ¿Apenas? Sabes que al Señor se le trabaja con excelencia. ¿Lo estás haciendo con excelencia? ¿Te estás entregando o le estás dando lo que puedes y quieres darle? Tal vez es esa angustia que se ha apoderado de tu vida, que la rige y que debes de tener cuidado, porque la angustia te separa de tu convicción en el Señor. Tal vez tengas un apuro
o 2 o más. Que esto no sea el motivo para que te detengas. No te detengas. Tienes un verdadero y único Dios, que sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, por muy grande que veas ese problema, el Señor no te abandona. Pero haz tuya su palabra. Eres un vaso de barro frágil, sí, pero con la convicción de lo que hay dentro de ti es un verdadero tesoro para tu vida. Agradece al Señor por este tesoro que ha puesto en ti. Agradece por su palabra y trabaja para el Señor y hazlo con excelencia. Y no le des medios tiempos, dale tu tiempo con excelencia al Señor. Ponte de pie, iglesia. ¿Cuánto del tesoro del Señor tienes en tu interior? Todos deberíamos de tener la misma medida en nuestro interior. La palabra del Señor. Eres solamente un vaso de barro, de nombre, y no hay nada en tu interior. Eres de los que se dicen cristianos, pero no viven una vida cristocéntrica. Dios es Dios de oportunidades. Es momento de dar marcha atrás de todo aquello que te aleja del Señor, para que entonces, ahora sí, no te detengas y marcha por convicción. Marcha por convicción en la palabra de Dios. Es momento de reflexionar y tomar tu vida espiritual y gozarla.